pareciera que es un libro terrorífico, asolador. Y sí, ciertamente lo es para el incrédulo. Y sí, ciertamente lo viene siendo para aquel que no se arrepiente. Y sí, ciertamente lo viene siendo para aquel que no ha lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Pero para quienes tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, este es un libro de lo esperanzador, de lo especial para cada uno de los suyos. Así que damos gracias a Dios por tan especial libro. Damos gracias al Señor por permitirnos escudriñar las Escrituras de esta manera. Vamos a estar leyendo entonces, dicho lo anterior, el capítulo 2 y estaremos leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Muy bien, los niños ya pueden salir a sus clases, están sus maestras. Si usted nota que su hijito no puede estar en quietud, usted quisiera hacerme a mí un favor, o contactar a un ujier y en un salón hay pantalla gigante, allí se puede acomodar. Usted me haría el favor por mí, porque si hay una persona aquí que se distrae con facilidad, soy yo. ¿Sí? Entonces, ¿me quieren ayudar con eso? ¿Sí? Gracias, de verdad, gracias. Muy bien. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice la palabra, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Dios, y prepara con la presencia de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones con la humildad necesaria y suficiente, Señor, para poder, Señor, acatar las verdades y los principios eternos, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda, y déjeme hacer una introducción, por favor, que a lo largo de la historia se ha habido una institución, y digo institución porque ha sido creada por Dios, ha sufrido grandes persecuciones, horrendas persecuciones, ha sido la iglesia. Y paradójicamente, cuanto más se ha perseguido a la iglesia, tanto mayor ha sido su pureza, permítame así el término, y también su fuerza. Durante décadas, las iglesias han sido perseguidas desde todas las latitudes del mundo. Me reservaría yo algunos países o naciones, de las cuales creo que ninguno de ustedes es ajeno en conocimiento. Pero aún los creyentes siguen siendo perseguidos en diferentes latitudes del mundo, ya sea por musulmanes o en algunas partes hasta el día de hoy en ciertas naciones que dicen mantener cierto tipo de gobiernos. Y se es perseguido, y la iglesia no es la excepción. Muchos son encarcelados y algunos han sufrido el martirio bajo el rótulo de presos políticos. En otros casos, incluso de otros países, libros como este libro sagrado, la Biblia, es completamente prohibido, aparte de muy escaso. Sin embargo, son iglesias que aún permanecen, se mantienen y prevalecen. Y así ha sido la iglesia a través del tiempo. Ha permanecido, ha prevalecido. No solamente la iglesia a través del tiempo ha sobrevivido a tales ataques,
sino que además de eso parece ser que la iglesia se ha fortalecido. Y esto me lleva a la siguiente premisa con respecto a la iglesia y el sufrimiento. Parece ser que a mayor sufrimiento, mayor fuerza. Y parece ser que es lo que se vive también al interior de un matrimonio cristiano. A mayor aflicción, a mayor sufrimiento, como que mayor fuerza, como que se empodera el matrimonio. Y de igual forma ocurre con la iglesia. Parece ser que también para el pueblo cristiano, y esto hablo a cada uno de los miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo del Dios Altísimo, a mayores pruebas, mayor fortaleza. Parece ser que como cristianos, verdaderos cristianos, cuando nos sobrevienen las pruebas y las dificultades y nos aferramos a aquel que es poderoso para sostenernos, parece ser que hallamos fuerza, que como que nos empoderamos. Parece ser que llegada una prueba y lográndola superar, parece ser que el verdadero creyente con la fuerza y el poder en el Espíritu, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, parece ser que empoderándose en el poder de su fuerza, el cristiano puede decir, y la que sigue con respecto a las pruebas. Viene una prueba, pero está empoderado en el poder del Espíritu. Superada la prueba, el cristiano no dice gracias porque salí de esta, sino Señor, gracias porque me diste fuerza y la que sigue. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, la iglesia no ha sido indiferente a esto. Y esto trae a memoria, y permítame hacer una analogía, no es de la mitología, pertenece más a la historia de Grecia, como nos gusta la historia. Y la batalla que sufre Grecia en un momento contra el imperio medo-persa. Y surge de allí, de Grecia, un tremendo combatiente llamado el Leonidas, rey de Esparta de la época. Participó en la batalla famosa aquella, la batalla de las Termópilas. Figura preeminente Leonidas por su valor. Figura preeminente Leonidas por su fuerza. Las figuras que hoy en Grecia se venden, ¿no? Son figuras, pequeñas estatuas en bronce que miden alrededor de unos 28 a 32 centímetros y tienen un Leonidas con bastantes flechas en su cuerpo. Bastantes flechas. Y es que la historia dice que Leonidas, estando en medio de la batalla, sufrió tantas heridas y que aún y a pesar de las flechas, Leonidas avanzaba. Y nadie se explicaba cómo Leonidas mantenía su espada, no escudo, su espada, y avanzaba Leonidas. Y con las flechas. Y todos dijeron, wow, es el poder y la fuerza de Leonidas. Sí, efectivamente, es el poder y la fuerza de Leonidas. Hoy la iglesia, a pesar de las flechas, permanece de pie. Y esto no por la fuerza de la iglesia, sino por la fuerza de un Cristo que sustenta su iglesia. Hoy la iglesia avanza. Hoy el cristiano está llamado a avanzar a pesar y de las flechas, de las circunstancias, de las situaciones adversas. Porque el cristiano no avanza en sus propias fuerzas. El cristiano avanza por los méritos de Cristo. El cristiano avanza ciertamente porque es en Cristo, escuchen, amados santos, es Él que recibe todas las flechas. Es Él en quien reposan todos los vituperios. Es Él en quien reposan todas las ofensas que van dirigidas hacia ti. Las recibe Él. Por eso tú y yo podemos permanecer de pie. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, amados santos de Dios, por eso es que la iglesia prevalece. Por eso es que el cristiano prevalece. Y me tomé la bonita tarea, porque me gustan las tareas, de indagar sobre un libro que no aparece seguramente en su Biblia, no va a aparecer, porque es un libro más bien de historia. Es un libro más bien para el pueblo judío, y es un libro que, aunque no está dentro del canon, ciertamente no está dentro del canon, no se descarta que se utilice como un libro histórico,
como poderse utilizar en su momento, un libro que no aparece tampoco, ciertamente, y esto por el canon, decidido así, sabia, también piadosa y santamente, como el libro de Enoc. Pero en este caso me referiré a un libro histórico llamado Macabeos, solamente para citarles un texto. En aquella época Polonio reúne un gran ejército compuesto de muchos soldados de naciones paganas para atacar al pueblo de Israel. Esto llega a oídos de Judas, no Judas el Iscariote. Recuerden que en la época del Señor, Judas era como llamarse Santiago, Marcos, Pedro, Juan. ¿Me estoy haciendo entender? Este era Judas Macabeo. Y llega a oídos de Judas Macabeo que se ha integrado un ejército por parte de Apolonio de soldados de naciones paganas. Y son cientos. Dice la historia que más o menos era un promedio entre 61. O sea, por cada un soldado israelí, o sea, del pueblo de Israel, 60 de los de Apolonio, bien equipados y bien armados. Y entonces llega uno de los servidores a Judas, ¿no? Y va y le dice a Judas el Macabeo, le dice: Judas Macabeo, ¿cómo? Voy a leer textualmente. ¿Cómo podremos luchar siendo tan pocos contra un ejército tan numeroso y fuerte? Además, desde ayer estamos sin comer y ya no tenemos fuerzas, Judas. Judas Macabeo responde: es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos. Wow. Pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. Y continúa: en una batalla la victoria no depende del número de los soldados, sino la fuerza que Dios da a ese número de soldados, aun siendo pocos. Continúa Judas: ellos vienen contra nosotros, envanecidos por su orgullo, por su impiedad, a matarnos a nosotros, nuestras mujeres, a nuestros hijos y a robarnos lo que tenemos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras propias vidas y por nuestra convicción. Así que no les tengan miedo, pues Dios los hará pedazos ante nuestros ojos, porque es Él quien pelea por nosotros. Por eso prevalece la iglesia, hermanos. Y en particular esta iglesia aquí, como la ven, somos unos muy pocos, pero tengo la certeza con el poder de Dios en sus corazones. Por eso prevalecemos. Y la iglesia está llamada a prevalecer. Y a prevalecer no solamente para que nos congreguemos y parezcamos un museo de momias egipcias donde todos llegan como así y se congregan y se van. No. La iglesia tiene que prevalecer para que la palabra siga, para que los principios sigan. En medio de esta sociedad que está invadida de tanta depravación, de tanta inmoralidad, se precisa de una iglesia que sea la sal, hermano, que sean luz, que no se acobarden, que a pesar de las circunstancias y las situaciones avancen, hermano. Porque ¿saben qué ocurre? Bueno, si va a aplaudir, aplauda fuerte. Se la valgo. ¿Está bien? Para que de alguna manera, hermanos, sin la maldad no la puede acabar la iglesia, porque la maldad no se va a acabar. Es uno de las evidencias de que Cristo viene pronto, es que la maldad se acrecentará, la apostasía se multiplicará y guerras y rumores de guerras habrán. Lo que quiere decir entonces que el día del Señor está cerca. ¿Cómo te estás preparando? Pregunto. ¿Cómo te estás preparando? La iglesia en Esmirna, y escribe, dice la palabra, al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí ángel es una similitud a pastor. Dice: escríbele al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A Cristo. El primero y el postrero, el Alep Tab, les dice esto. ¿Sabe qué significa Alep Tab? Alep Tab es la primera
letra del alfabeto hebreo y la última del alfabeto hebreo. Aleph, Tav. El primero y el último dice esto. El alfa y la omega dice esto. Alfa y omega es primera letra del griego, última letra del abecedario griego. Dice esto, escuche. Yo conozco tus obras. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿Qué dice nuestro Rey Jesús de la iglesia? Que Él ¿qué? Conoce. O sea que Él nos conoce a nosotros. Él se pasea en medio de su iglesia. Él conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cuál es nuestra motivación. Él sabe por qué nuestra acción. Él sabe y Él nos conoce perfectamente. Amados santos de Dios, creo firmemente que las bendiciones cristianas más puras son las que se fragúan en el horno de la adversidad. ¿Ustedes saben qué significa Esmirna, nuestros estudiantes de escatología? Amargo, Esmirna, mirra. Muy bien, amargo, estás en escatología. A ver, ¿quién está aquí de los estudiantes? ¿Ninguno puede responder? Amargo, muy bien, amargo. Ahora, aquí hay que tener algo claro. Para poder identificar si es amargo o no es amargo, se tiene que probar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tú cómo sabes que es amargo? Porque hay que probarla. Ahora, era una especie amarga que hacía parte, ¿no?, de otras especies con las que de alguna manera se complementaba el incensario para que al momento de que hubiese fuego, ¿no?, el incensario pudiese oler fragantemente. O sea, se necesitaba lo amargo, ¿sí o no? Se necesitaba una especie como Esmirna, como mirra, amargo. Pero para poder identificar, me di a la tarea, no sé qué la hice. Ya, no de traer la mirra, pero digamos que es mirra. ¿Sí? ¿De qué se hace necesario, hermanos, para poder probar esta esencia, digámoslo así, aromática? ¿Qué se hace necesario? A ver, ¿quién me dice? Rápido. ¿Cómo? Mire, hermanos, si realmente el Señor Jesús se quiere cerciorar que tanto nosotros somos esa especia, o sea, esa especia, ¿cómo se dice? Esa esencia aromática útil, Él lo primero que tiene que hacer es sacarla de su empaque. O sea, tiene que deshacer nuestro yo. Eso no les gusta a muchos. Tiene que deshacer este empaque. Tiene que deshacer esta carne y sus deseos. Dicho eso, después de que él ya prueba y dice, sí, me sirve para el incensario. ¿Tú crees que se va a quedar él ahí? No. ¿Qué tiene que hacer? Exponerla. ¿Qué significa exponernos? Que no nos avergonzamos de decir quién es Cristo. Y después de que nos saca y no nos avergonzamos de decir quién es Cristo, nos prueba. Y al igual que la mirra, y en este caso es mirna, esencia amarga, para mezclarla con lo que va a ser el incensario para que suba como olor fragante, ¿sabe qué tiene que hacer? Molerla, triturarla. Y en esa trituración, esto no le gusta al cristiano. La prueba, la dificultad, la circunstancia, el dolor, la aflicción. Y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Él persigue solo un propósito: que tú vuelas a su Hijo, Jesucristo. Y eso tiene que ser probado.
Y eso se prueba en el horno de la aflicción. Quien te enseñó a ti que Dios tiene un plan maravilloso y que todo es prosperidad y caminar en medio de un pasaje de rosas, y decláralo y recíbelo y profetiza y visualiza. Quien te enseñó por alguna razón que ser cristiano es vivir como en motas de algodón, te mintió, porque la historia no enseña eso. La historia y la Biblia enseña de parte de Jesús: y en el mundo tendréis aflicción, como me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes, porque el diablo los ha pedido para zarandearlos. ¿Claros? Y tenemos que ser probados, hermano, porque el Padre se quiere cerciorar que huelas a Cristo. Y no sé, iglesia, si hice mención en aquel tiempo. ¿Sabían ustedes que llegará un tiempo en que la iglesia va a ser raptada? ¿Sí sabían o no? ¿Sí? ¿Sí sabían que llegará un momento, en un abrir y cerrar de ojos, arpazo, la iglesia será raptada? Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y el Señor vendrá en las nubes, no tocará la tierra, sino que la iglesia partirá con él, como está escrito en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, como lo describe Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, o como lo describe Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 al 21, que tendremos cuerpos glorificados al igual que Cristo. Dicho esto, después de que Él venga por nosotros, pasaremos al tribunal de Cristo, donde rendiremos cuentas allí por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, o como está escrito en Romanos 14, 10. Allí estaremos frente al tribunal de Cristo. Después descenderemos juntamente con Cristo, su segunda venida, y reinaremos con Él, ¿cuánto? 1000 años. ¿Qué? ¿Cómo te estás preparando, iglesia, para vivir ese tiempo con tu Señor? ¿Cómo nos estamos preparando, iglesia? Yo digo, cristiano soy de azúcar y papel, hermano. Cristianillos de chocolate que se derriten con los primeros rayos calurosos de la circunstancia y la adversidad. Y cuando uno va a ver cuál es su circunstancia y su adversidad, es que no ha podido pagar el recibo del agua. Hermanos, no estamos viviendo ni lo más mínimo que vivió la iglesia en su tiempo. Aquellos hombres pusieron el fundamento. Y a mí me llama poderosamente la atención. Muy respetuoso soy de muchos predicadores y hablan del fundamento y la palabra. Amén, predicador. Pero ¿sabe cuál fue el principal fundamento? Bueno, es válido la palabra, indudablemente. Pero ¿saben cuál fue el otro fundamento que ellos pusieron? Sus propias vidas. Sus propias vidas. No negaron a Cristo un momento. Vivieron a Cristo a pesar y de las circunstancias. Y el Señor sacó lo mejor de ellos. Y ellos supieron darle lo mejor a su Señor. Porque tenían muy claro quién hablaba, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Está hablando de uno que fue a la cruz, que derramó su sangre, que descendió, pero que al tercer día ¿qué? Resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que ya ha preparado morada para su iglesia, para los suyos, para los que no lo han negado. A esos ya nos está preparada la morada eterna. Amados santos de Dios, pusieron estos hombres de la antigüedad el fundamento. Y el fundamento sí fue la palabra, indudablemente. Pero el fundamento fue también sus vidas, su ejemplo, su testimonio de que fueron machacados, hermano. Se sacó lo aromático de ellos. Se sacó la esencia del cristiano. Esmirna es esa iglesia. Una iglesia de la cual el Señor habla y dice: yo conozco tus obras. O sea, ¿era una iglesia activa? ¿Sí o no? Sí.
Era una iglesia con un equipo de evangelismo como el de acá. Bueno, guardadas las proporciones, en ese tiempo no había Transmilenio. ¿Cuántos saben que hoy tenemos unos jóvenes muy lindos? ¿Han visto las imágenes? ¿A ustedes no les enternece eso? A mí, aparte de enternecerme, me hace llorar. Hoy un niño hizo una pregunta teológicamente profunda, que no supe, casi no le puedo responder. Me dice él todo desde su ternura, su especial ternura. Voy a tratar más o menos de la voz. Pastor, ¿y por qué tiene los ojos tan rojos? Responde mi esposa, porque él llora mucho. Y la verdad sí producen lágrimas, y no de dolor, sino de gozo, ver unos jóvenes nuestros por Transmilenio predicando la palabra de Dios, con guitarra terciada y predicando a Cristo resucitado. A mí esto me conmueve. En medio de esta sociedad donde la juventud está más expectante de otras cosas, sexo, poder, dinero, Hollywood, Instagram, ¿cómo se llama Instagram? Eso, Facebook, ¿qué más? A ver. Dice el hermano, yo le he dicho que no le responda. Facebook, todo este tipo de situaciones, no, están más pendientes de todos estos temas, de si Shakira compró reloj o no compró reloj, de Bugs Bunny, si se mandó peluquear o no. ¿Cómo se llama el otro reggaetonero? No respondo. Y aquí hay un joven que está que habla, pero están más pendientes de esto tan falaz, de esto tan pútrido y corrompido, hermanos, que cuando uno ve un puñado de jóvenes con guitarra terciada predicando a Cristo, algo tiene que suceder en nuestros corazones. Cuando uno ve otro equipo de hermanos, porque hay otro equipo aquí de evangelismo, que van por los centros comerciales, no sé si han visto las imágenes, que van por los parques, uno dice, Dios, esto está diciendo ciertamente entonces que todavía hay firmeza, pero por sobre todas las cosas, esperanza para salvación para otros. Y es que a eso ha sido llamada la iglesia, a predicar la palabra de Dios para salvación, porque el tiempo del Señor está cerca. Así que, amados santos de Dios, le habla a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras, muy bien, pero también ¿qué dice? Que conoce su ¿qué? ¿Que conoce su qué? Su tribulación. Conoce su tribulación. Pero también ¿qué dice que conoce? Y tu pobreza. Ay, pero el Señor, mira lo que dice, entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. ¿Sabes? Aprendí de las matemáticas del Señor, que Él con poco hace mucho y con nada lo hace todo. Aprendí de las matemáticas del Señor, que todo lo que Él multiplica por cero siempre da un gran resultado. Nuestras matemáticas dicen que todo número multiplicado por cero da. ¿Sabe qué venía haciendo yo antes de conocer a Cristo? Haga así. Haga así o no respondo. O bajo. No, ustedes me conocen, ustedes saben que yo bajo. Haga así. Pastor, usted era cero. Hermano, si usted hoy considera que su matrimonio es cero, póngalo en las manos de Dios. Él lo multiplica, porque así son las matemáticas de Dios. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, Él conoce, dice, la pobreza, pero Él les dice, pero son ricos. Ustedes conocen, dice Él conoce ciertamente que ha habido blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, las llama el Señor. Que vemos aquí desde este texto, y es que nada escapa a los ojos de nuestro Señor. Nada era ajeno de parte de nuestro Señor hacia Esmirna. Él conocía cada detalle de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él tiene cuidado de su iglesia. La Biblia no se toma ciertamente
el trabajo de hacer esta descripción de que tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, pero en medio hay algunos que dicen ser judíos y no lo son y blasfeman y son sinagoga del diablo. La Biblia no describe y no se toma ese trabajo de descripción simplemente para hacer una descripción de una iglesia. No, lo que está describiendo aquí es a un Dios que cuida su iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Que está pendiente de su iglesia, que está pendiente desde los niños, los jóvenes, los varones, las damas, los matrimonios, a un Dios que tiene su mirada puesta en cada miembro vivo y activo de su iglesia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y continúa y dice, él conocía su tribulación. Tribulación literalmente significa ¿qué? Diga presión. ¿Qué significa? Presión. Tribulación viene del griego tilipsis, T-H-I-L-I-P-S-I-S, tilipsis. Es esto. Esto es presión. Él siempre va a procurar lo aromático de nosotros. Pero lo aromático de nosotros, ¿sabe quién es? Cristo. Porque nosotros no tenemos nada aromático. Si a las primeras de cambio nos dan la posibilidad, somos infieles o no. ¿No? Sí. Si quiere, cerremos la puerta para que nos podamos sincerar y los hermanos no se avergüencen con los vecinos. Pero a las primeras de cambios tendemos a ser infieles o no. Ahora, cuando hablo de infidelidad no estoy hablando de adulterios y moralidades sexuales, bueno, que también se da. Pero somos infieles. Infieles en cuanto a nuestro servicio a Dios, infieles en cuanto a dar, ya sea en tiempo, en recursos. Somos infieles a los principios, a los mandamientos. Si nos dan la oportunidad, pues por ahí nos pasamos el semáforo en amarillo, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces estoy en medio de angélicos. Yo sí me siento a veces como tentado, y no solamente a levantar la mano, sino a hacer esto. Claro, por momentos tendemos, hermano, nuestra inclinación es a ir en contravía de los principios, de las verdades eternas. Pero dice la palabra que él conocía la presión por la cual estaba pasando la iglesia en Esmirna. Y es que estaba enfrentando la iglesia en Esmirna una intensa presión. ¿Saben por causa de qué? Por causa de su fidelidad a Cristo. Esa era la presión, hermano. Porque esta era una iglesia que no se vendía, que no negociaba, que no diluía. Era una iglesia que estaba puesta en medio de una ciudad completamente pagana. Era una iglesia que estaba puesta en medio de un imperio. El imperio, y particularmente en la ciudad donde estaba, decía el decreto que se tenía que adorar al César. Que todo ciudadano del tiempo y de la época en modo tenía que adorar, idolatrar al César. Y esta era una iglesia que no estaba dispuesta a eso, porque su Señor no era el César, su Señor era Cristo. Hoy en día el cristiano es muy dado a inclinarse a cualquier cosa o situación que le ofrezca réditos, que le ofrezca beneficio, y es sensible a abandonar a su Señor. Si no tienen, lo abandonan porque hay escasez. Y si tienen, lo abandonan porque la bendición es mucha. De ese talante es el cristianismo de hoy. Y esto, la Biblia también nos lo muestra. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue igual o no. Igual o no. Tenían y le decían a Moisés: ay, Moisés, a partir de hoy solamente a nuestro Dios Yahweh adoraremos. Y faltó agua y empezaron a renegar contra Moisés. ¿Usted para qué nos trajo hasta acá? Nos va a matar de sed. Mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Allí teníamos comida, teníamos bebida.
Por lo menos teníamos tumbas, pero tú vienes a que seamos enterrados en el desierto. Y había agua y levantaban manos y adoraban a Dios. Y volvían a partir. Y de pronto se presentaba alguna situación adversa y otra vez su inclinación era murmurar contra su Dios. La iglesia en Esmirna no era ajena a la hostilidad de la época. En primer lugar, ciertamente, porque estando allí en medio del imperio romano, los ciudadanos de Esmirna ofrecían de muy buena gana a ellos y voluntariamente adoración y culto al emperador. Ellos lo hacían en aquel tiempo, Domiciano, en aquel tiempo. Y le exigía a sus súbditos en todas partes que se inclinaran ante él y que se le adorara como a Dios. Y si se rechazaba esto, se tildaba al tal de rebelde y pagaba con su vida. Imagínense la persecución entonces de la época de esta iglesia. En segundo lugar, era perseguida porque los cristianos de aquella época rechazaban participar en eventos paganos. Hoy es muy fácil decirse cristiano, jugar al tejo y decir Dios lo bendiga. Qué cosa tan brutal, ¿no, hermanos? Hoy de cualquiera se espera cualquier cosa, hermanos. Y todo el mundo queda así boquiabierto y dice, ay, tan especial. Y dice Bugs Bunny, después de insultar a las damas, después de cosificar a las damas, después de una exposición pervertida, inmoral, a través de lo que llaman disque música, eso es una jeringonza inmunda que viene del Averno, dice Bugs Bunny al final, que Dios los bendiga. Y la gente queda, si ve, mami es cristiano. Mami, te lo dije, valió la pena haber pagado la boleta de 22 millones con la tarjeta de Codensa. Si lo viste, mami. Y dice la mula, Dios los bendiga. ¿Sí, señor? Me corrige el hermano Maluma, gracias. Maluma dice, Dios lo bendiga. Entonces, cualquier cosa hoy les parece cristianismo. Hoy cualquier cosa le satisface al cristiano. Cualquier cosa que le guste. Y le parece que es un precioso brillante, un precioso diamante, como cuando lo expresó un hombre del siglo XVIII, es meramente un fondo de botella que ha logrado conseguir en medio de putrefactos ollejos, pero lo considera un diamante. Hoy cualquier predicación les llama la atención. A otros no les llama tanto, ¿no? Y más si se trata de la verdad. No sé cuántos están a punto ya de salir en este preciso instante. Si es que por dentro nos está murmurando él a sí mismo y diciendo, ¿y qué hago yo acá? ¿A qué horas van a orar por las billeteras? ¿A qué horas vamos a sacar las tarjetas de crédito que no podemos pagar y pasa el apóstol de moda ungiéndolas para que se puedan pagar solas? ¿No? Esas son las prácticas de hoy, hermanos. Y eso lo consideran como grandes obras de Dios. A eso se refería este autor, a un pedazo de vidrio extractado de putrefactos ollejos. Y eso lo consideran como un gran diamante. Pero a la verdad, la verdadera verdad, la menosprecian. Y esta iglesia no estaba dispuesta a negociar esa verdad. Ellos rechazaban participar de todo evento pagano, y menos si se tenía o se involucraba adoración a otros dioses, entre ellos Zeus, Apolo, Afrodita, Bugs Bunny, Maluma, J Balvin, Bichota, todas estas. No había forma, hermanos. Rechazaban todo eso.
Eso no era para ellos. Lo de ellos era su Cristo, su Señor y Rey, quien les daba la fortaleza y el poder para mantenerse en firmes en medio de la tribulación, de la persecución, de la angustia, pero que entendían desde el poder de la fuerza del Espíritu que cada aflicción, cada lección, cada circunstancia adversa iba a contribuir para que fuesen maduros. No hay nada más peligroso en una iglesia y al interior de la iglesia que creyentes que dicen ser creyentes pero son inmaduros. Y como diría alguien en su momento, no hay nada más peligroso que un inmaduro al interior de la iglesia con ideas. Es peligrosísimo, porque por lo general el inmaduro quiere que se le rinda culto y mira y tiene un más alto concepto de sí mismo que de sus hermanos. Gloria a Dios por el tiempo que vive esta iglesia hoy, porque nadie tiene un más alto concepto de sí mismo. Y hoy el vínculo perfecto al interior de esta manada pequeña se llama el amor. Damos gracias por eso. La mayor parte de la vida social de Esmirna giraba alrededor de adoración pagana, sí es verdad. Y a los cristianos se les veía como antisociales, como elitistas. ¿Cómo así, hermano? Ya no. Como al tiempo de hoy, no. Traduzcámoslo al tiempo de hoy. Digamos reunión social o evento social en la que tus antiguos secuaces, los pertenecientes a aquella recua y aquellos especímenes que tenían de lugar de encuentro el bar Pikachu, ¿lo recuerdan? Ya un hermano por ahí hizo a 3 bandas, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo? A ver. Ay, hermano, se la sabe, ¿no? Y van y le preguntan y le dicen: oye, hermano, ¿cómo así usted ya no? ¿Cómo así que no? ¿Pero a cuento de qué? Y otro dirá: lo perdimos, la religión se lo robó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Responde este hombre: es que hoy lo mío es Cristo. Y como es Cristo, vivo a la manera de Cristo. Y eso lo tenía claro la iglesia. Joven, la jovencita. Hoy, hace 40 años, sí, 40, no vayamos tan lejos, o 50, la virginidad era una preciosa virtud, ¿no? ¿O no? Sí, era una preciosa virtud. Hoy la que es virgen es un defecto. ¿Cómo así? Le preguntan a la niña en la iglesia, en la escuela, en el colegio. En la iglesia no, en el colegio. Bueno, en la iglesia también, ¿sabes? Parece ser que este principio no se enseña. Pero le preguntan a la niña en el colegio: ¿cómo así que tú eres virgen? No, pues bien, te tenemos el remedio. ¿Te acuerdas de fulana? Sí. A ella también le tuvimos su remedio, un antídoto para que no sea virgen. ¿Y cuál? Dijo: no, pues un cuerpo. Y ella preguntó: ¿cuál cuerpo? Dijo: el de bomberos. De ese talante es la maldad hoy. De ese talante es la impureza hoy, hermanos. La iglesia de aquella época, a pesar y de todo, se mantenían firmes, afrontaban la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del más grande blasfemo, Satanás. Y esa dolorosa, parece, declaración a través de la palabra afirmaba que los judíos que odiaban y rechazaban a Jesucristo eran tan seguidores de Satanás como los adoradores de ídolos. Así que, amados santos, es ahí donde la iglesia de alguna manera logra permanecerse fiel y firme. Una era la razón: Jesucristo. No iban a permitir que nada ni nadie, nada. Y cuando habla de estos que se infiltraron,
que eran como una sinagoga de Satanás, está haciendo referencia como cuando a la iglesia se infiltran algunos pocos y en algún sector de la iglesia se portan como la sinagoga de... Todas las iglesias han tenido ese departamento. Todas. Entre otras, ¿quién nos visita por primera vez? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Dios. Gracias, Dios, gracias. Tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Entre otras, esta iglesia no ha sido ajena a ese departamento. Aquí hemos tenido también departamento de sinagoga de Satanás, hermano. Se nos metieron unos poquitines, ¿sí? Como enviados directamente del Averno, embajadores de Satanás. Y su único objetivo era venir a acabar con la iglesia. Aún enterado me he que incluso algunos de estos que ya hoy no están, porque cuando Dios determina también purificar su iglesia y limpiarla, lo hace porque la cuida. Aún creo que algunos siguen llamando a algunos hermanos y hermanas a invitarlas a almorzar, a tomar café, para hablarles de lo mal del cuerpo de Cristo. Enterado me he apenas ayer. O sea, la iglesia durante toda la historia, hermanos, ha sido así. Y ninguna iglesia de sana doctrina ha sido ajena a tales prácticas y a tales embajadores surgidos del mismo Averno. Aquí hemos tenido la serpiente antigua, hemos tenido a Demas, hemos tenido a Mileto, a cada uno de estos. Judas también. No, yo diría que Judas, el papá de Judas. Vamos, una serie de especímenes. Dijo una hermana muy querida, muy especial ella, cercana de nosotros, le decía a otra hermana muy juiciosamente, dijo: uy, sí, hermana, es que aquí se han venido unos malos. Y la hermana la miró y dijo: ¿verdad, tan malos? Dijo: no, perdón. Ah, bueno, hermana, corrija. Dijo: no, re malos. Pues la iglesia en Esmirna no era una excepción. Se notaban que eran re malos. ¿Por qué? Porque dice sinagoga. ¿De qué? Uf, hermano, qué descripción tan tremenda, ¿no? Así que esa hostilidad que vivía la iglesia era una hostilidad única y exclusiva por causa del nombre de Cristo. El Señor conocía todo esto. El Señor sabía. Y el Señor le dice a la iglesia más adelante, léalo usted conmigo ahí en el versículo 10. ¿Cómo le dice a la iglesia? ¿Cómo le dice? No temas. ¿Cómo le dice? No temas. No temas en nada porque vas a vivir sabroso. Está de moda. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No temas porque vas a nadar en la teología de la prosperidad. Dice así. No temas porque salido de acá y después de que el apóstol ponga los pies sobre sus tarjetas de crédito va a aparecer dinero en sus cajeros. ¿Sí? Dice así. Ah, bueno. Entre otras vino permítame decirle, hermano, ¿sí? Muy gentil a dirigirse. Entonces, saben que somos teólogos y somos discípulos de del pastor Armando Alducin, del doctor Armando Alducin. Y me dice: doctor Neva. Yo le dije: bestias, sústame. No, dime pastor, hermano. Eso soy, un pastor. Y no por tener en menos lo que soy, sino ¿saben por qué? Porque tengo en más lo que va por dentro, a Cristo. ¿Qué quiero decirte? A ti no te hace, tú no eres cristiano por tu forro, por tu empaque. Tú eres cristiano por tu esencia. Y tu esencia debe ser Cristo. Por eso eres cristiano. Amén. Es por eso.
Es eso, hermano. Dicho esto, les dice: no temas en nada, porque a la salida encontrarás, si estás soltera y estás pensando que te está dejando el tren, el hombre de tus sueños. ¿Dice así? ¿Dice así? A ver, mire su Biblia o no respondo. Aquí me va a dar algo. Porque ese es el término que a ningún cristiano ni le gusta ver ni le gusta vivir. ¿Cuál? Si ve que no gusta, es que eso no gusta. Es más, tanto no gusta que si hice padecer, la Biblia dice que quedó atado de los dichos de mi boca. No gusta. ¿Cuál es el término que no gustará al cristiano? Padecer. No gusta, hermano. Porque estas teologías posmodernistas, contemporáneas, libertinas, no predican el consejo completo. Estas teologías de la prosperidad libertinas, estas teologías predican es: siéntete bien, vive bien, decláralo. Se la saben. Y la hermana dice: recíbelo. Ay, lo hace así, no igual. Recibe. Eso puja de recibe. Y cuando se da cuenta sale y no tiene un peso y recibe. Ay, hermanos, hágame el favor. Estas teologías no enseñan padecer. Y resulta que el padecimiento, hermano, en el padecimiento está la madurez del cristiano. En el padecimiento está la formación del carácter de Cristo. Porque les voy a recordar, amados santos, si hay un ejemplo de carácter en cuanto a amor extravagante se refiere, si hay un elemento que lo evidencie, es la cruz. La cruz es el elemento más precioso, valioso, significativo para representar amor extravagante. Y eso desde el padecimiento. ¿Y sabe por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Cuidadito con decir por nosotros. Diga: ¿por quién? Por mí. Por mí, que soy pecador. ¿Que soy qué? Pecador. Lo que enseñan estas teologías libertinas es que no eres pecador, sino que eres un campeón. Hágame el favor. O sea que tu ayudante es Cristo. Ay, hermano, sigamos. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Dice lo que vas a padecer. Ahí no dice: no temas, hazte un libro de visualizaciones, ¿qué es lo que quieres? ¿No? ¿Aquí ninguno compró un cuaderno de esos? ¿Ninguno? Ninguno le dijeron: mire, allá a la salida hay un cuaderno con la publicidad de la iglesia y la foto del pastor, y hay un cuaderno para que visualices la casa que quieres, y pegaban los recortes de la casa que querían. ¿Y qué carro quieres, hermana? ¿Estás aburrida con el bocho que tienes, o sea, el Volkswagen? Pégate ahí el del año. Cierra tus ojos y visualiza. Eso sí, a $35 el cuaderno, ¿no? Cierra tus ojos y visualiza. Y si estás soltera y sientes que te está dejando el tren, pues pega la foto ahí de Paul Newman y ¿No saben quién es Paul Newman? Bueno, está bien. Bueno, ninguno aquí. Bueno, otra foto que siempre lo he dicho. ¿Cuál? Ay, ahí no. Le aseguro que pegó la foto. Pegó la foto. Sí, o el hermano que pega su foto, la de, como lo diría un tío célebre en su momento, Greta Garbo, Brigitte Bardot. No las conoce nadie, pastor. No, pues precisamente. Y las pegaron. Y con el tiempo la mujer se dio cuenta que no se casó con Brad Pitt, sino con Livingston Antonio Zipazuca Kemba, originario de Puerto Wilches. Y cuando le pasó el tiempo se dio cuenta que era bajito, chaparrito,
con pinta de Volkswagen, tan orejón con las puertas del Volks. ¿Qué engaño, no, hermanos? ¿No les parece un engaño? Sí. Y aquí dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermano, mire, yo tengo claro algo. El diablo no va a meter en la cárcel al mediocre. Ya lo tiene. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El diablo no va a atacar a uno que no se mueve. ¿Sí o no? Porque ya lo tiene como ahí, ¿cierto? El diablo dice: bueno, este ya estuvo, ¿para qué me meto con ese? Ese mejor, al que está quieto hay que dejarlo quieto, dice el diablo. ¿Sí o no? ¿Con quién se va a meter? Con el verdadero creyente, con el que no negocia los principios, con el que no negocia la palabra, con el que no negocia conducta, con el que no negocia santidad, con el que no negocia moralidad, con el que no negocia a Cristo, sino con aquel que se mantiene firme a pesar de las circunstancias, de las adversidades. A ese es al que ataca. A una iglesia que predica con pulcritud, con limpieza, cuyo principio es la palabra, a esa iglesia se viene lanza en ristre. A esos hijos que tú estás formando, a esos se viene lanza en ristre. A esos hijos que tú estás apartando para Dios, a esos hijos que salen a evangelizar, a esas jovencitas que salen a evangelizar, a esas es a las que el diablo se viene lanza en ristre, hermanos. A ese niño que hace poco me enteré, no sé qué edad tiene el niño, creo que 8 o 9 años. El niño lleva en su maleta su Biblia, lleva en su maleta el libro que se le proporciona en la iglesia, y en los descansos desarrolla su lección. Y el colegio casi que en pleno lo señala, el colegio casi que en pleno de alguna manera le quiere avergonzar. Sin embargo, él se para, niño de 8 o 9 años, y le dice a sus compañeros: ¿saben qué? Arrepiéntanse porque Cristo viene pronto. ¿Dónde lo ha aprendido? Acá. Acá. Y lo escucharan orar, se privan. Oran mejor que cualquiera de ustedes, se lo aseguro. Yo he escuchado oraciones como estas: Señor, bendícenos, Señor, danos, Señor, oramos por los pingüinos en Alaska, oramos, Señor, por los canguros en Australia, oramos para que la gallinita ponga un huevo, Señor. Ay, oramos, Señor, que no nos falte el alimento. Este niño oraba con los nombres de Dios y daba gracias con los nombres de Dios. Tú eres nuestro Shaddai, nuestro Nisi, tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte. Tengo testigos. Primero a Dios y a unos hermanos y hermanas que estaban conmigo. Y oraba con la convicción de uno que es un verdadero creyente, que carga en su maleta su Biblia, que carga en su maleta, escuche, los principios de Dios, y que no cede ante la presión. Y su mamá, oh sorpresa, le abre su maleta y le dice: oye, Panchito, ¿y a qué horas metiste tu maleta y tu libro? ¿Y a qué horas haces esto? En mis descansos. Amados santos de Dios, tenemos que formar una Esmirna desde chiquitos. Porque ¿saben qué? Esos son nuestros pequeños, son los Esmirnas, los perseguidos. Porque en aquellos colegios lo que ellos ven son puras sinagogas del diablo. Eso deben ser nuestros pequeños Esmirnas, que a pesar de que sean machucados por el bullying, huelan a Cristo y no se deprimen. Y está deprimido niño. ¿Dónde va niño? Y psicólogo, papi, psicólogo. Está deprimido niños. Cuando un niño tiene a Cristo, cuando un joven tiene a Cristo, no ha de ser el que se deprima, porque es Cristo en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender, santos? ¿Vamos bien? Dicho esto, mire lo que dice el Señor: no teman. El diablo los va a zarandear, sí,
¿Y para qué? Para que sean ¿qué? Probados. Para que sean probados. Amados santos, la batalla en Esmirna no solo era una escaramuza, simplemente. El diablo le había declarado la batalla perenne, como a ti y a mí. Y no va a soltar a ninguno, hermanos, de los incrédulos tan fácilmente. Cuando tú predicas con limpieza y con pureza, el diablo no suelta tan fácil. Pero cuando tú predicas con engaño, no hay problema, el diablo no se opone, porque al fin y al cabo es ¿qué? Engaño. Y él es el padre ¿de qué? De la mentira. Por eso vemos todas esas sinagogas como sinagogas de Satanás. Puras mentiras, engaños, pirámides, mercadotecnia. ¿Cómo puede ser esto, amados santos de Dios? Por el amor de Dios, hermanos. El evangelio para hacer dinero, yates, aviones, lujos. ¿Qué es esto por el amor de Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Sinagogas de Satanás. Pero los que no lo son, escuche, el diablo no los va a tocar. Y los que no lo son, sinagogas de Satanás, el diablo se va a meter con ellos. Y si no es el diablo, es el mismo Dios que nos va a ¿qué? A triturar. Porque quieren que ustedes y yo, nuestra fragancia sea Jesucristo. Amén. Sonría que Cristo le ama. No gusta a la verdad. Seamos sensatos. No gusta el término padecimiento. No. Pero amados santos, como lo dirían en aquella época Judas Macabeo, ¿por qué van a temer? ¿Por qué van a temer a un ejército tan numeroso? Sean muchos o sean pocos, es el poder de la fuerza del Señor quien nos da la victoria. ¿Por qué vamos a temer, amados santos? Y continúa y le da un consejo a la iglesia. Primero le da el mandato y les dice: no teman en nada lo que van a padecer. Y después, ya voy terminando, les da un consejo. Ahí en el versículo 10 al 11 dice: sé fiel hasta donde puedas. ¿Quiere leerlo? A ver, espere. No quiero hacer algo indebido. Una cosa es gritarlo y leerlo, y otra cosa es vivirlo. Entonces, cierre sus ojos por un momento. Y yo voy a leer el texto. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Abra sus ojos y míreme. Si usted no quiere pronunciarlo, no lo pronuncie. De hecho, usted no está decretando nada. Porque como enseñaron por ahí algunos, es que quedarás atado de los dichos de tu boca. Yo digo los dichos de tu boca, y con esa boquita maldice a otros. Hágame el favor. Con los dichos de tu boca quedas atado. O sea, proclama bendición, bendición, bendición. Que con los dichos de tu boca quedas atado. Entonces, si dices bendición, 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 ¿vas a ser bendecido? Cuando a las 2 horas, hacía 2 horas estaba renegando de tu suegra. No. Hablando de tu vecina. No. Incluso de la hermana a la que no pueden ver algunos porque llama para cobrar el ITI. No. Claro, hermanos. ¿Cuáles dichos de tu boca, hermanos? Seamos sensatos. Seamos ridículos, hermanos. Payasos religiosos muchos. No, hermanos. Dice la palabra: sé fiel. Pregunto, ¿esto aplicará para nosotros? Si se te dijese: sé fiel hasta la muerte, ¿tú dirías amén? No diga nada. Ore y prepárese.
Porque de esos he visto hartos. Para las que sea, pastor. ¿Qué hay que hacer? Para las que sea. Conmigo y delante de estos testigos, para lo que sea, que yo por el evangelio mato y como del muerto. Hágale, pastor. ¿Quiere que les diga? No los veo. Y los que ya no están eran parte de la sinagoga de Satanás. Gloria a Dios que se fueron. Bueno, ya otros echamos. Pero eso de palas que sé, ¿qué hay que hacer? Mi vida daría por ti, dijo Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Y después de que lo negó, ¿qué hizo? Lo seguía de lejos. Allá de lejos. ¿Pero usted es cristiano? Sí, pero no tan comprometido. Entonces no es nada. Aguao. Tibio. Entre otras, inútil. ¿O no? ¿A quién le gusta aquí el café descafeinado? ¿A alguien le gusta aquí el café descafeinado? Hay una hermana que tiene un lenguaje verbal bien especial. Dice, uy. Esa debiera ser el rostro que uno hace cuando uno le dice a un cristiano, ¿tú eres de verdad cristiano? Sí, pero no tan comprometido. Uno debiera hacer. Usted sí huele horrible, hermano. El compromiso empieza desde la conducta, tu comportamiento, tus hábitos, tu servicio, el estudio de la palabra, la oración. Aquí cuántos somos, hermano, y escasos, creo que llegamos a 20 orando a las 5 de la mañana, no llegamos ni a 20, yo creo. Pues se les dice 5 de la mañana y se les cae el pelo. Otros pareciera que estuvieran ofertando un riñón. Yo hay muchos de aquí, servidores que no veo en la oración de 5. He recibido el informe. No sé si es porque o no me parece o no estoy de acuerdo o yo no veo la oración de intercesión en la Biblia. Ahí está, hermanos, la he enseñado muchas veces. Pero tenemos que estar conectados 5 de la mañana orando, hermano. Aquí oramos, el fundamento de la iglesia es oración. Y oramos por la nación, oramos por los matrimonios, oramos por los jóvenes, por las jovencitas, por los niños, por las niñas. Estamos clamando todo el tiempo por la iglesia. Señor, y Señor, por favor, añade en número a tu iglesia y trae un avivamiento. ¿Sabe qué significa avivamiento? Verdaderas conversiones, genuinos arrepentimientos. Dije avivamiento, no avispamiento. El que entendió, entendió. ¿Claros? Hermanos, y dice, escuche, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Y la corona es la recompensa. Y sabe, en tiempo griego, corona viene del término griego estéfanos, una corona. Y era, ¿sabe para quién? Para el vencedor, para el que llegaba, hermanos. Y el Señor está dispuesto a recompensarnos. Y esto no por nuestros logros humanos, no, sino porque habrán 3 preguntas que tengamos que responder en su tiempo. La primera, ¿les mencioné tribunal de Cristo? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Rapto? ¿Sí? Vendrá por su iglesia, no tocará la tierra. Sonará la trompeta, pero no será la trompeta de los juicios, sino será la trompeta para reunir a su pueblo. Descenderá, no tocará la tierra. La iglesia se encontrará con él en las nubes. Partirá con su iglesia y de una vez su iglesia, ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. Nosotros seremos juzgados para coronas y galardones. Los otros serán juzgados y condenados en el gran trono blanco. ¿Quiénes? Los que no creyeron. ¿Claros? ¿Sí estoy siendo claro? Ok. Dicho esto, entonces recibiremos coronas y galardones. Responderemos a esto para nuestra primer corona, para nuestro galardón. Dirá al Padre, ¿cuánto te pareciste a mi hijo Jesús mientras estabas allá? Punto 1. ¿Qué vas a decir? Ay. Punto 2.
Y lo mencioné, creo que hace 8 días también. Estamos de frente. Bien, Señor. ¿Cuál es la siguiente pregunta, mi Rey de Gloria? Porque nos vamos a acercar confiadamente ante el trono de la gracia, dice el autor a los Hebreos. Amén. ¿Sí? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, aquel que se compadece de nosotros en cada una de nuestras debilidades, porque Él se hizo hombre, dice el autor a los Hebreos. ¿Quién está estudiando aquí la carta a los Hebreos? Muy bien, amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Con quién vienes? Y el cristianillo de azúcar y papel, había que venir con alguien, ala. No fregué eso, ala. Nah. ¿En serio, ala? Carachas. Haberlo dicho antes, hola. ¿Sabe qué es lo único que no vamos a hacer en el cielo? Evangelizar. ¿Claros? ¿Cómo así? ¿Había que venir con alguien, ala? Caray. Y responderá el Señor en términos mexicanos, seguramente, como me supo responder a mí el pastor. Espérame tantito. Yo te lo advertí desde la palabra. Tu labor era predicar a otros y ganar a otros para Cristo, alcanzar a otros para Cristo. Tu labor no era aplastar, no, perdón, él no habla así, sentarte en una mullida silla en la iglesia. Esa no era tu labor. Yo te mandé y te encomendé una misión: ir y hacer discípulos. Yo te encomendé una misión: a predicar a mi Hijo Jesús. Entonces, dicho lo anterior, y si estuviésemos de frente, Señor, y la siguiente pregunta: ¿con quién vienes? Con todos ellos, son mis hermanos. Qué bendición, ¿no? Hay coronas y galardones, hermanos. ¿A quién serviste? ¿Cuánto serviste? ¿Con quién vienes? ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo esto, hermanos? Que así será en el cielo, un regocijo y una alegría. Los jóvenes de la alabanza, por favor. Un regocijo, los jóvenes de la alabanza, por favor. Los jóvenes de la alabanza. Gloria a Dios, bendito el Padre Celestial. Los jóvenes de la alabanza, por favor. Siento que voy a partir, los jóvenes de... A ver, ¿y sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que sonará la alabanza, sonará la adoración. Le diremos por la eternidad: santo, santo, santo. ¿Y sabes quiénes? Ustedes y yo. Pero lo mejor de todo esto, podremos decirle al Señor: Señor, gracias, gracias, Señor, porque sí, bueno, usaste a alguien para que nos enseñara, ¿sí o no? ¿Quién es Cristo? Está muy bien. Pero gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu iglesia y tu palabra fue lo que nos atrajo a ti y conocimos tu misericordia y tu gracia. Señor, gracias. Y entonces se saludará el hermano con la hermana, los hermanos, y se saludarán entre todos y celebraremos las bodas del Cordero y le diremos: santo, 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 por la eternidad, juntamente con los ángeles. Y Cristo en aquel tiempo nos llamará a nosotros hermanos por amor, y nosotros le diremos: hermano Jesús, por pura gracia. ¿No le llama la atención? No. Pero para eso hay que sufrir, ¿qué? Penalidades. Debe haber, ¿qué? Sufrimiento. Porque solamente los que están allá, como les mencioné, son los del olor fragante. Solamente eso. Y buscaban a Policarpo, los jóvenes de la alabanza. No, los jóvenes de la alabanza no buscaban a Policarpo. Buscaban a Policarpo, padre de la iglesia en la época. Porque Policarpo predicaba a Cristo. Y Policarpo tenía claro algo de aquel tiempo: al emperador no se le iba a hincar, porque su señor para él era Cristo. Y buscaron a Policarpo y lo manda a buscar el emperador de la época. Y llaman a Policarpo. Y le dice el emperador: Policarpo, te persuado a que reniegues de tu Jesús. Y dice Policarpo: ¿por qué es de renegar de él? Durante 85 años de mi vida he estado con él y él nunca me ha hecho mal. Policarpo,
Tengo unas fieras dispuestas para que te devoren. Bienvenido servir como pasto tierno para las fieras, siempre y cuando me encuentre con el más precioso entre los hombres, Jesucristo. Policarpo, pero te voy a preparar un horno. Te tengo el horno preparado a ti. Te quemaré, Policarpo. Es más, a la hoguera, Policarpo. Que Policarpo vaya a la higuera. Y dijo Policarpo: acepto el decreto. Lo mío en esta tierra y esa hoguera es un fuego temporal. Pero si no te arrepientes, emperador, el fuego que arderá en ti será por la eternidad. Y dice Policarpo que lo llevan a la hoguera. Está Policarpo en la higuera. Lo van a clavar a Policarpo y dice: no, no es necesario. Ni me claven ni me amarren. No voy a huir. ¿Saben por qué? Necesito que pongan más leña a esta hoguera y que el fuego prenda. ¿Saben por qué? Porque necesito que adelanten la cita que necesito cumplir con mi Rey Jesucristo. De ese talante eran los hombres de la época. ¡Que arda el fuego! ¡Ay! ¡Que arda el fuego! ¡Más leña, por favor! Decía Policarpo: se los suplico, más fuego, más leña. No detengan la cita que tengo con el único, incomparable, con mi Rey de gloria. Que arda el fuego. Y dice que cuando estaba ardiendo y Policarpo estaba en medio de la hoguera, uno de sus verdugos lo atravesó con una lanza a la distancia. Y dice que en ese preciso instante brotó un aroma en todo alrededor, un aroma como a incienso. Y dijo alguien de entre los que estaban ahí: verdaderamente este sí llevaba una vida de olor fragante para nuestro Señor. Amados santos de Dios, ese es el llamado hoy. Si aún no te has arrepentido, si aún dudas de tu Señor, si aún tienes dudas, si aún no hay convicción, cierra tus ojos hoy, ahí donde estás. Si aún no está la convicción, dile: Señor mío y Dios mío, ayúdame, Señor. No quiero ser de aquellos que te defrauden, se muestren de manera impiadosa e infiel. Señor mío y Dios mío, hoy me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Si he pecado, reconozco que ha sido contra el cielo y contra ti. Si he permitido la duda por momentos, si he renegado, si me he quejado, Señor, te pido perdón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Y hoy, Señor, te pido que seas tú gobernando mi vida, Señor. Sé tú, Cristo, gobernando mi vida. Sé tú, Señor, tomando el control de cada área de mi ser. Hoy determino, Señor, y en un acto voluntario, oh Dios, a no temer en nada, a perseverar, Señor, sabiendo de alguna manera que padeceré seguramente, que muy seguramente tenga tribulación. 10 días hace referencia a un corto tiempo. Corto tiempo puede ser esta vida, pero ¿qué comparado puede ser este corto tiempo de vida aquí en la tierra con ese tiempo en la eternidad? Ayúdame, Señor, a ser fiel hasta la muerte. Anhelo de esa corona, Señor, de esa corona de vida, Señor. Padre, tu palabra dice que al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Muerte segunda, es el infierno. El que no sea cobarde, el que prevalezca. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia fiel,
que nos levantemos en todo tiempo como ejemplo, Señor, de quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto perseverando. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y en medio de nuestras debilidades, Señor, que podamos acudir a ti. Lo describió el apóstol Pablo cuando sobrevivió a lo peor que Satanás pudo lanzarle. Y dice el apóstol Pablo: y me ha dicho mi buen Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ay, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Por lo cual, dice el apóstol, por amor a Cristo me gozo en medio de las debilidades, las murmuraciones, los chismes, las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, y fuerte en la gracia de mi Señor. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia, Dios, que no teme, que persevera a pesar de las circunstancias. Una iglesia que se mantiene unida desde el vínculo perfecto, el del amor, Señor, que no permite nada indebido, Dios, que vive conforme a tus principios y preceptos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, reconozco que eres mi Señor y mi Salvador personal. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Si te has sentido débil, si ha entrado el desánimo a tu corazón, si por momento como que evalúas, intentas hacer cuentas y el balance pareciera para ti el que no ha valido la pena, detente, ten cuidado. En Cristo todo vale la pena. Si te has desanimado, si por momentos has dudado, aférrate a tu Señor. No temas. Él con poco hace mucho y con nada lo hace todo. Dile: Señor, perdóname, porque reconozco que el desánimo me ha asaltado. Y aquí nadie es ajeno a que lo asalte el desánimo. Pero si hay algo en lo que no quiero permanecer, Señor, y es en el desánimo. Quiero tener contentamiento y gozo, Señor, con lo poco o mucho, Señor, pero que aprenda a estar contento con comida, bebida y con todo lo que tú me provees. Oración, estudio de la palabra, congregación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus dos pies. No se deje distraer, por favor. De manera de verdad atenta, agradecida y reverente, terminemos de adorarle. Desde lo profundo de nuestro ser, y ojalá muy alto que se escuche, y adoremos a nuestro Rey.